¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, profe. Vamos Bueno, vamos a hacer lo mismo de la clase anterior. Vamos a avanzar sobre los temas. Luego, al finalizarla, por ahí, o faltando, qué sé yo, a las 3:15, por ahí, vamos a ir parando para darles ahí oportunidad de si hay alguna consulta extra para el examen. Así que bueno, entonces vamos a arrancar. Seguimos mirando amplificador diferencial. Derivamos una expresión para la ganancia pequeña señal. No la hemos probado por análisis de pequeña señal, pero eso se lo puedo dejar a ustedes de prueba ahí, digamos, a través del libro. En realidad es muy sencillo probarlo por pequeña señal. Si uno prueba primero que este nodo es una tierra virtual, lo cual ya hicimos. Y vimos o nos dimos cuenta que la ganancia que obtenemos es exactamente la misma a la de un amplificador emisor común, pero tenemos un consumo del doble. Bueno, lo cual es obvio porque tenemos 2 transistores ahora en lugar de 1. Hicimos el ejercicio 10.7 en la clase anterior donde demostramos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, la ventaja que tenemos ahora es que, sin embargo, esta ganancia, ¿verdad?, es una ganancia diferencial que nos va a proveer de ciertas capacidades, en particular con respecto al problema de la inmunidad al ruido. Bueno, en gran señal, el análisis de este circuito en este caso es bastante sencillo, pero no lo vamos a hacer. Es bastante rápido llegar a las expresiones de gran señal para el amplificador. Pero en realidad, pues, no nos interesa, ¿verdad? Pues que sabemos que a la hora de la verdad lo que es un amplificador es emisor común, así que tenemos que las relaciones de señal en realidad se devienen, ¿verdad? O se pueden obtener a partir del modelo de Eversmoll. Podemos encontrar estas 2 expresiones para la corriente de gran señal que ocupa cada uno de las ramas del transistor, de las ramas del amplificador, ¿verdad? Las corrientes que van por cada uno de los transistores. No lo vamos a hacer, en realidad es un análisis, pues, como les digo, teórico, está en el... Antes lo hacía, pero la verdad que es gastar tiempo en algo que, pues, ustedes ya dominan, ¿verdad? En el análisis, pueden hacer el análisis de Eversmoll. Lo que sí, bueno, es que como habíamos previsto, ¿verdad? Tenemos formas, en este caso, de corriente, que son sigmoidales, ¿verdad? Tenemos exponenciales arriba y abajo, que producen funciones del tipo sigmoide, ¿verdad? Más o menos como la tangente hiperbólica.
lo cual es de esperar debido a la relación exponencial que tenemos en cada una de estas corrientes con respecto a la tensión, ¿verdad?, que tenemos entre la base y el emisor de cada uno de los transistores. Sabemos que esas corrientes tienen formas exponenciales, como derivamos o averiguamos en el curso de activos. A partir de estas corrientes puedo obtener las tensiones en cada uno de los nodos, sabiendo que la tensión, digamos, en el nodo X es simplemente, ¿verdad?, a la resta entre VC C menos la corriente que vaya por el primer transistor por la resistencia que haya conectada en el colector de dicho transistor. Y una misma expresión, ¿verdad?, podemos obtener la corriente que tenemos por la segunda rama. Sabemos que estas corrientes pueden tener un máximo, como determinamos en la clase anterior también, dependiendo de qué tan grande es la diferencia entre la entrada 1 y la entrada 2. Esas corrientes pueden tener un máximo, que es la corriente de la fuente de cola que polariza ambas ramas. Así que si yo ploteo las relaciones que tenemos, que podemos derivar de estas ecuaciones, pues tenemos estas relaciones sigmoidales que nos da una idea de cómo se comporta en gran señal el amplificador diferencial. Un problema que tiene el amplificador diferencial, que es obvio, ¿verdad?, lo podemos notar aquí de una vez a simple vista, es que no es necesario ver estas ecuaciones para darnos cuenta que es un amplificador altamente no lineal, ¿no? Ustedes se dan cuenta que las variaciones de estas curvas son bastante no lineales y que, bueno, nos llevan de vuelta al problema que hemos estado hablando de cómo construir un amplificador lineal en función de las relaciones de corriente, tensión no lineales de los transistores. De nuevo, al igual que hemos hecho hasta ahora con los demás amplificadores, en el amplificador diferencial lo que vamos a suponer es que si no puedo tener gran linealidad, me conformo con tener una gran ganancia. Porque, como vamos a ver en unas 4 semanas, espero, menos, tal vez 3 semanas, esa gran ganancia me va a proveer de un remedio inesperado al efecto de no linealidad que tengo en las etapas de amplificación vistas hasta ahora. Ahora, o lo que uno se puede preguntar es cuánto tarda, digamos, el amplificador diferencial en alcanzar estos, digamos, rangos de saturación. ¿Cuándo puedo yo estar seguro que ese amplificador se satura? ¿Okay? ¿Para qué diferencia de voltaje VIN1 menos VIN2 puedo esperar yo que el amplificador alcance alguno de esos extremos, ¿verdad? Que esté solo una de las ramas encendidas, para que por lo tanto solo tengamos corriente por una de ellas, y que tengamos estos extremos, ¿verdad?, de variación de tensión en los nodos de salida de Vout, ¿verdad? Esto sería Vout, sería Vout 1,2, 1,2. ¿Qué serían estas tensiones de acá, verdad? Bueno, yo le puse aquí Vx, pero es lo mismo, ¿verdad? Pongámoslo acá. Sería Vin 1 y, perdón, vamos a hablar de esto. Estorbe. Esto sería Vout 1 y esto sería Vout 2, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde puede estar ese rango, verdad? Máximo de entrada que rápidamente me lleva al amplificador a algunos de los extremos. Bueno, vamos a hacer el análisis numéricamente, no vamos a derivarlo algebraicamente, digamos, no teóricamente a partir de las ecuaciones, vamos a hacer algebraicamente. Supongamos que me preguntan cuánto debe ser esa diferencia de voltaje VIN1 menos VIN2 para que la corriente que vaya por la rama del primer transistor de entrada sea un 98% de la corriente que circula por la fuente de polarización de cola del amplificador. ¿Okay? Recordando que el amplificador tiene diferenciales polarizados con una fuente de corriente por acá. Y en el caso del amplificador emisor común, perdón, diferencial BJT, ¿cuánto es la diferencia entre VIN1 y VIN2 que me produce ese máximo de
corriente tal que la corriente IC1 prácticamente se lleve un 98%, ¿verdad? De la fuente de corriente que tenemos acá. Bueno, lo que vamos a hacer es suponer, ¿verdad?, que esta expresión de corriente, ¿verdad? Vamos a derivarla en función de las ecuaciones que ya conocemos. Sabemos que IC1, ¿verdad?, puede expresarse, digamos, por alguna de estas relaciones que tenemos por acá. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es aproximarla a, eh, a ella, ¿verdad? Simplemente, pues, aquí considerando, ¿verdad?, que eh, esto tiene que ser igual, o esta expresión tiene que ser igual a, aquí digamos tengo, aquí más bien estoy suponiendo lo contrario, ¿verdad? Estoy suponiendo que por IC2, ¿verdad?, la que se está llevando la mayor parte de la corriente. Ok, perdón, acá me enredé con esto. IC2 se va a llevar un 98% de ID, 0.98% de la corriente. Y por lo tanto, ¿verdad?, lo que voy a suponer es que lo que me queda es una corriente muy pequeña, ¿verdad?, que puedo aproximar por esta expresión de acá. Y lo que hago es simplemente derivar numéricamente la expresión para despejar cuánto vale este delta, ¿verdad? Si esto es igual a 0.00, aquí esto está mal, ¿verdad? Aquí hay un 0 de más, perdonen. Ok, 0.02 es igual a esta exponencial. Y bueno, haciendo la correcta sustitución acá de este valor en el logaritmo, ¿verdad?, obtengo que para una diferencia de apenas menos 4 veces phi t, o sea, alrededor de menos 100 milivoltios, ya yo tengo una de las dos ramas prácticamente llevándose toda la corriente que le provee la fuente de cola. ¿Esto qué quiere decir? Que esta diferencia de voltaje de acá, ¿verdad?, es muy, muy, muy pequeño, ¿no? Aproximadamente 4 phi t. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo quiero trabajar en una sola lineal, tengo que ir a un rango que es muy, muy, muy menor a esta tensión de acá. Así que, siendo agresivos, yo podría suponer que si yo quiero que el amplificador trabaje de una manera lineal, no puedo tener tensiones de entrada o cuyas diferencias sean mayores a 10 milivoltios, lo cual parece una limitación que sin embargo, luego, como vamos a ver, en realidad no nos va a afectar cuando tengamos amplificadores realimentados. Ok, entonces, una vez determinado esto, vamos a, o sea, este ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, que pasa acá un ejemplito, digamos, hecho a partir de las ecuaciones de una manera bastante empírica. ¿Qué sucede cuando yo tengo señales que están por encima de ese valor? Aquí, por ejemplo, tengo mi amplificador con una entrada de apenas 1 milivoltio y como la salida, pues, responde a la expresión de pequeña señal que hemos encontrado, ¿verdad? La salida simplemente de la señal diferencial va a ser igual a 1 milivoltio por Gm por Rc, de cada una de las ramas, ¿verdad?, de salida del amplificador. Si, en cambio, coloco una señal mucho más grande o cercana a los 100 milivoltios, pues estamos viendo el fenómeno donde, pues, básicamente estoy llevándome el amplificador a los extremos, ¿verdad? Y al llevármelo a los extremos, fíjese que empiezo a tener valores fijos, ¿verdad?, o constantes de la tensión de salida. ¿Ok? Y por eso la señal se empieza a deformar, se empieza a convertir en una señal cuadrada con máximos en un SC y mínimos en un SC menos RC, ¿verdad?, por IE. O sea, en este caso ya el amplificador deja de ser lineal, se transforma prácticamente en una especie de comparador, ¿okay?, que me establece cuál señal de entrada es mayor o menor en la entrada del amplificador diferencial.
Bueno, ¿cómo vamos a ver? Por ahora no nos vamos a preocupar de este potencial problema. En realidad vamos a ver que esto en realidad es excelente porque significa que este amplificador tiene una gran ganancia tan grande que rápidamente va a ir a saturar. O sea, fíjense que en cierta manera se empieza a parecer a los operacionales ideales que ustedes utilizaron en CC. Donde teníamos una ganancia tan grande en el amplificador operacional. Bueno, se supone que es infinito, ¿verdad? Un amplificador operacional ideal. No es en este caso así, pero sí es muy grande y eso quiere decir que eh, este amplificador nos va a servir para algunas de las aplicaciones o como la base de algunas de las aplicaciones que ustedes conocieron ya en el curso SC, o sea, utilizándolo como una especie de amplificador operacional. Bueno, como les digo, uno puede hacer el análisis de pequeña señal de este circuito. ¿Okay? Podemos hacer formalmente la derivación de las ecuaciones de ganancia que ya hemos estado usando. Vean que el modelo pequeña señal de este circuito no incluye la fuente de polarización, ¿verdad? Porque es una fuente de CC, por lo tanto se sustituye por un abierto. Y se puede probar, no lo vamos a hacer también por análisis de pequeña señal, que este nodo P se comporta como una tierra virtual. Por un análisis similar al que hicimos en la clase anterior, solo que ya utilizando este circuito, el circuito de pequeña señal, podemos probar esta relación. Ok, no lo vamos a hacer. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Este circuito a la hora de la verdad no es ni más ni menos que el equivalente de dos medios circuitos, como estos que tenemos acá, que es ni más ni menos, ¿verdad? El equivalente a tener dos amplificadores emisor común. ¿Okay? De los cuales yo obtengo la salida de tensión diferencial que a mí me interesa. Si este es el nodo Vout 1 y este es el nodo Vout 2. Yo puedo decir, ¿verdad? Que Vout es igual a esta resta de acá. ¿Y qué tengo que hacer? Pues simplemente encontrar la ganancia a ambos lados en ambos circuitos. Yo sé que la ganancia de cada uno de estos circuitos ya la conocemos. Es igual a menos GM por RC. Y por lo tanto, la relación Vout1 menos Vout2 sobre I1 menos VI2, bueno, simplemente partir de estas expresiones, ¿verdad? Y encontramos, ¿verdad? Que, vamos a ver, lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Ustedes hacen Vout1 acá, va a ser igual a menos GM RC por VI1 y Vout1 menos VI1, vamos a ver, esto sería entonces Vout1 menos Vout2, me voy a brincar el paso de Vout2 porque eso es trivial, ¿verdad? Va a ser igual a menos GM, ¿verdad? Por RC por VI1 menos VI2. ¿Ok? Suponiendo que Vout2 aquí simplemente intercambiar esto, ¿no? Aunque las dos ramas son equivalentes, son iguales, las ambas ramas son idénticas, GM y RC en ambos transistores tienen que ser lo mismo, estas dos expresiones tienen que ser iguales para las transconductancias, igual que VPI para ambos casos, y se comprueba que la ganancia es menos M por RC. Bueno, ¿por qué este trabajo, verdad? ¿Por qué este trabajo de transformar este circuito de esta manera? Porque nos hace visualizar que si yo puedo probar que el nodo que conecta los emisores de los dos transistores, el nodo P, es una tierra virtual, o sea, yo no necesito hacer el análisis detallado del amplificador diferencial. O sea, nos ofrece un atajo que es muy práctico. ¿Por qué? Porque podemos aplicar todo lo que ya derivamos para la configuración emisor común y sus variaciones emisor común degenerado. Y lo mismo para el MOSFET, para el common source y el common source degenerado. Como, por ejemplo, hagamos este ejemplo de acá.
nos dan este amplificador intrínseco. En este amplificador intrínseco se cumple por la fuente de cola, porque lo que ya, ¿verdad?, demostramos que si ambas ramas son idénticas, y esa es, digamos, la condición fundamental, si ambas ramas son idénticas, esto es equivalente a tener un amplificador, a tener, mejor dicho, dos ramas idénticas, ¿verdad?, de amplificador emisor común intrínseco. Esto es lo que estoy diciendo. Y para este amplificador ya conocemos la ganancia, ¿verdad? Para este amplificador, AV es igual a menos GM RO1. Así que la ganancia diferencial de este amplificador es esta misma ganancia. Menos GM por RO. No tengo que hacer el análisis de pequeña señal, porque simplemente voy al formulario y encuentro la ganancia que ya conozco. ¿Está claro? Yo sé que este concepto a veces cuesta, ¿verdad?, agarrarlo. Vean que el truco está en suponer que las dos ramas, en tener la seguridad, no suponer, de que las dos ramas son iguales, o sea, Q1 tiene que ser igual a Q2 y la corriente que va por ambas ramas tiene que ser igual. O sea, las dos ramas tienen que ser idénticas, como espejos, mirándose, para poder aplicar este concepto. Eso gracias a la tierra virtual en P. Y hagamos otro ejemplito. Bueno, aquí está la prueba. Bueno, ya la hicimos en realidad. Yo no sé por qué este diapositivo me pareció ahora, ¿verdad? Pero eso lo demostramos en la clase anterior, ¿verdad? No lo demostramos, pero lo explicamos, ¿verdad? Se puede suponer, ¿verdad?, que cuando yo tengo dos resistencias iguales, si tengo un cambio en A, que es igual en magnitud, pero contrario en signo al cambio en B, yo puedo probar que la variación en X es igual a 0. Eso ustedes lo pueden probar para cualquier sistema lineal, simplemente utilizando una LVK, ¿verdad?, o las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? No es nada del otro mundo. Para sistemas no lineales es un poquito más complicado, pero también se puede probar. ¿Okay? Solo que para sistemas no lineales, el delta V tiene que ser pequeño. O sea, en realidad se trabaja con linealización. En el caso de sistemas no lineales, cuando tenemos resistencias, el delta V puede tener cualquier magnitud. ¿Okay? No hay ningún problema con su variación. En el caso de sistemas no lineales, como en transistores, sí hemos de contemplar el hecho que el delta V tiene que ser pequeño. Bueno, pues eso lo hablamos en la clase anterior. Entonces, por ejemplo, me dan este amplificador y me piden cuál es la ganancia diferencial del mismo. Bueno, aquí el truco está en lo siguiente. ¿Qué sucede? Si Q3 es igual a Q4, si Q1 es igual a Q2, y si R1 es igual a R2, y fíjese que esta es la condición que hay que verificar. Si esto se cumple, yo puedo simplemente partir este circuito a la mitad de esta manera y hallar la ganancia para una mitad de las ramas. Vean que aquí estoy aplicando entre estas dos resistencias este mismo concepto que dije acá, también, ¿no?, el de tierra virtual. O sea, estoy suponiendo que este nodo X de acá también se comporta como una resistencia, como una tierra virtual. Por eso es que la resistencia, ¿verdad?, R1 también tiene este nodo a tierra. Recuerden, estas son tierras en CA. Para mí me gusta poner esto porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Y eso ayuda para no confundirse. Ok, todo esto son tierras en CA. ¿Cuánto gana este amplificador? Bueno, este amplificador ya lo conocemos. Fíjense que es un amplificador con una fuente de corriente PMOS, en este caso PNP, perdón, que tiene una RO3. Y para abajo tenemos un amplificador emisor común con una R1 en paralelo con la RO de este transistor, ¿verdad? R1. Entonces, la resistencia de carga, ¿verdad? Recuerden la regla, ¿verdad?, del amplificador emisor común es la resistencia vista en el drain del transistor de amplificación, o en este caso en el colector, porque es un BJT, del transistor de amplificación, que sería RO3
en paralelo con R1, en paralelo con R1. Esta sería la resistencia vista en el colector. Sobre la resistencia vista al emisor más la resistencia desde el emisor a tierra. No hay resistencia emisor a tierra y la resistencia vista hacia el emisor es 1 sobre Gm y eso por menos, ¿verdad? Y esto me da la ganancia que ya conocemos, que es la ganancia de un emisor común. Vamos a hacer otro ejemplito, a ver si nos vamos. Ok, nos dan este amplificador y nos preguntan cuál es la ganancia. Aplicamos el mismo criterio. Suponemos que Q3 igual a Q4. Bueno, nos tienen que decir, ¿verdad? No suponer. Si no es así, no lo podemos aplicar. Q3 igual a Q4. R1 igual a R2. Y Q1 igual a Q2. Por lo tanto, P es una tierra virtual y este nodo X también es una tierra virtual. Y si yo parto el circuito a la mitad, lo que necesito entonces es analizar solo una de las mitades, sabiendo que este nodo X se me va a comportar como una tierra virtual por esa simetría. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este amplificador es fácil de resolver, esta ganancia es fácil de encontrar, ¿verdad? Bueno, aquí no sé si estamos suponiendo que, bueno, vamos a suponer que VA, no sé, ahora vemos la respuesta, menor a infinito. Por lo tanto, para allá yo veo RO3, ¿verdad? Para acá yo veo R1 y la ganancia del amplificador sería igual entonces a aplicar la fórmula de nuevo, ¿no? Menos GM1 por RO1 paralelo RO3 paralelo R1. Bueno, ahí está. Está bien, ¿no? Vamos a un tercer ejemplo, un poquito más complicado. A ver. Ok. Oh, perdón, se me fue el video. Ahí estamos. Vamos entonces ahora a hacer este ejemplo. Capaz que es un poquito más para ver otro tipo de configuración. Lástima, hubiera hecho los ejemplos en una diapositiva, ¿verdad? Y hubiera llevado la respuesta a otro para que ustedes me ayudaran, porque así lo van a ver medio fácil. Pero bueno, tenemos este amplificador que se ve medio complicado. Bueno, ustedes saben que es diferencial porque la entrada es por dos transistores, ¿verdad? Por la base de dos transistores, y la salida está entre dos nodos, Y y X. Entonces, con eso ustedes saben que es un amplificador diferencial. Aplican entonces el mismo criterio. Si las dos ramas son idénticas, yo lo que necesito es analizar la mitad de uno de los circuitos. Recuerden, en este caso P es una tierra virtual. Así que este RE que está aquí a la izquierda termina conectado a una tierra en CA. Igual que RC por arriba, ¿verdad? Porque la alimentación es una tierra en CA. Este amplificador es un emisor común regenerado. ¿Okay? Espero que hayan estudiado. La fórmula la conocemos ya, ¿verdad? La tenemos en el formulario, eso espero. Y si no, recuerden la aplicación de la regla. Bueno, en este caso me estoy suponiendo que VA es igual a infinito. Y la aplicación de la regla, ¿verdad? La ganancia es igual a menos la resistencia en el colector sobre la resistencia vista al emisor, 1 sobre Gm, más la resistencia vista desde el emisor a tierra, RE. Vamos a ver un cuarto ejemplo. Me lo tiran de esta manera. Es exactamente, en realidad, el mismo circuito que el anterior, aunque ustedes no lo crean. Pero vean que las dos fuentes, esto es lo que nos confunde, ¿verdad? Tenemos dos fuentes de polarización.
Y uno podría decir, bueno, capaz que esto no es un amplificador diferencial. Sin embargo, la regla fundamental es la siguiente. Recuerden, para un amplificador diferencial, obviamente entramos por la base, salimos por el colector. La tensión se tiene que muestrear de salida de manera diferencial. Y además, las dos ramas tienen que ser idénticas. Ok, entonces, si se cumple que las dos ramas son idénticas y que estamos entrando por la base y saliendo por el colector de los dos transistores, yo puedo de nuevo, ¿verdad?, partir este circuito en dos. Y voy a suponer que voy a partir justo por la mitad de RE. A ver, la resistencia RE la partí en dos trozos idénticos. Y en medio de esa resistencia hay una tierra virtual. Por eso es que el circuito equivalente de media rama me queda igual que el anterior, solo que ahora RE queda dividido entre dos. Y aplico la fórmula. La misma fórmula que tengo acá. Y la ganancia sería esta. Simplemente aplicando la fórmula. Vean que lo que estamos haciendo es evitar tener que ir a análisis de pequeña señal. Esto lo podríamos derivar por análisis de pequeña señal, pero no tiene sentido. Me aprovecho de esta aproximación para encontrar la ganancia directa de una vez del amplificador. Bueno, ¿qué sucede en el par diferencial MOS con respecto a lo que sería el modo común? Analizamos el modo común en el amplificador BJT, pero no lo hicimos para el amplificador MOS. Bueno, de nuevo recuerden, ¿verdad?, que la regla fundamental es que V-gate drain sea menor que VTH, ¿verdad? Para que un amplificador, para que un transistor MOS esté saturado, ¿verdad? O sea que V-gate menos V-drain tiene que ser menor o igual que VTH, ¿verdad? Recuerden que Vx y Vy se pueden encontrar simplemente por la LVK externa, ¿verdad?, de este circuito, de esta malla. Recordando, ¿verdad?, que en el caso de un amplificador diferencial, ambas ramas son iguales y que estamos encontrando la respuesta en modo común, lo que queremos decir es que los dos transistores tienen exactamente la misma tensión de entrada. Si tienen exactamente la misma tensión de entrada y ambas ramas son idénticas, yo puedo asegurar que el amplificador se encuentra balanceado y que por cada una de esas ramas circula la corriente de cola entre dos. Y esas tensiones Vx y Vy responden a esta expresión que ya conocíamos para el emisor común. Acá lo que nos falta determinar es cuánto puede ser el máximo valor de VCM. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora en un rato. Noten que lo importante es que el amplificador diferencial me produce un Vout igual a Vx menos Vy igual a 0, sin importar lo que pase en VCM. De nuevo, igual que en el BJT. Y eso significa que este amplificador diferencial está rechazando la tensión en modo común a la entrada. Y la tensión en modo común a la salida, si ustedes se dan cuenta, es independiente de la tensión en modo común en la entrada. Lo mismo con el BJT, porque fíjese que depende de VDD y de la corriente de polarización. Eso es muy importante porque, de nuevo, ¿verdad?, tenemos un rechazo del modo común de la etapa. Bueno, si yo, digamos, exploro un poquito más este circuito, ¿no?, yo puedo definir lo que se conoce como la tensión de equilibrio de overdrive. Recordando, ¿verdad?, que ID, y esta tensión de overdrive es muy práctica a la hora de diseñar. Vamos a hacer cuando hagamos ejemplos de diseño por ahí la semana que viene. K', W sobre L, bueno, sobre 2, ¿verdad? W sobre L del transistor, BGS menos BT cuadrado, es la regla, ¿verdad?, la ley que me define la corriente por un transistor
en configuración, bueno, en cualquier configuración, esta es la ley cuadrática, ¿verdad? Y esto, si el transistor es, digamos, si el amplificador diferencial está en equilibrio, es igual a ISS medios. De aquí yo puedo despezar este VGS, simplemente despejando, ¿verdad? Eliminando los dos aquí, ¿verdad? Y pasando toda esta constante acá a dividir, y sacando la raíz encuentro lo que conozco como la VGS menos VTH de equilibrio. O sea que la tensión de overdrive que tienen estos dos transistores cuando estamos en la condición de balance. Volviendo al caso anterior, ¿cómo podemos determinar la mínima tensión de salida de modo común? ¿Ok? Bueno, suponiendo, veamos que lo podemos ver para los dos lados. Eso también me puede definir la máxima tensión de entrada de modo común. Pero veámoslo en función de cuánto es el Vx mínimo que puedo tener. De nuevo, ¿verdad? Recordando que Vgate drain tiene que ser menor que Vth. ¿Ok? Esto lo que quiere decir es que V gate menos V drain, ¿ok? Tiene que ser menor que Vth. Vgate es la tensión en modo común. Ok. Esto tiene que ser igual a, ok, V modo común tiene que ser menor que VTH, Vgate es V modo común y Vdrain es menos VDD menos RD por ISS medios. Tiene que ser igual que VTH, ¿verdad? Y si paso este VTH a restar y este para el otro lado, ¿verdad? Me queda que VCM menos VTH tiene que ser menor que VDD menos RD y SS medios. Y aquí pues simplemente le damos vuelta, ¿verdad? Entonces, lo que me quiere decir es que esta tensión en Vx no puede caer debajo de este valor. ¿Ok? Es lo mismo, ¿verdad? Lo podemos ver desde cómo es mi modo común de entrada máximo. ¿Ok? También lo puedo ver de esta manera. Ahora, fíjense que el modo de común de entrada máximo de este circuito sería igual, ¿verdad? Tiene que ser mayor que VDD menos RD y SS medios más VTH. Y esto es interesante porque fíjese que ese modo común en realidad, sí lo puedo llevar encima de lo que puedo llevar el modo común en un BJT por la aparición de esa tensión de umbral. De hecho, se puede probar que si esta tensión es muy pequeña, ¿ok? Porque en modo diferencial, por ejemplo, bueno, sí, porque RD es pequeño en realidad. Si RD es pequeño, esta tensión es pequeña, se puede casi que probar, ¿verdad? Que el modo común de este amplificador puede funcionar incluso encima de VDD, un VTH. O sea, que tiene esa ventaja, ¿verdad? Con respecto al BJT. Sin embargo, bueno, volviendo al caso del modo, digamos, común de salida, sabemos que RD no puede ser muy grande porque si RD es muy grande, estoy limitando el valor mínimo de tensión que puedo tener acá. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que la ganancia hay un límite, ¿verdad? Más o menos igual, el mismo caso que hicimos con el emisor común o el common source. La ganancia está limitada por el valor de RD porque si no podemos empujar este Vx debajo de este valor de acá, o mejor dicho, de este valor de acá, y sacar de operación al transistor, ¿verdad? Llevarlo a la zona de trigo. Bueno, se puede probar igual que en el BJT, ¿verdad? Que si yo tengo desbalanceadas las entradas del diferencial, pues básicamente tengo una rama que se me va a activar y otra que se me va a desactivar, exactamente como en el BJT. La única diferencia es que estas curvas no van a ser funciones exponenciales,
lo más probable es que sean funciones cuadráticas o raíz cuadráticas, ¿ok? Derivadas de las expresiones que ya conocemos de corriente de tensión que tenemos por cada una de las ramas, ¿ok? Recuerden, ¿verdad?, que estas son las expresiones en los nodos X y Y de tensión y estas son las de las corrientes. Sabiendo que en el estado balanceado, ¿verdad?, cuando V1 menos V2 es igual a 0, la corriente que pasa por ambos ramos es igual a ISS medios. Y a partir de ahí, ¿verdad?, el diferencial se me va a ir para un lado o para el otro, dependiendo de la diferencia entre V1 menos V2. Igual que como en el BJT, podemos probar que la ganancia del amplificador es igual a menos GM por RD. Vean que este es exactamente el mismo circuito que usamos para calcular la ganancia en el BJT, así que no la vamos a volver a calcular, ¿no? Igualmente se puede probar, como en el BJT, que este nodo de acá es una tierra virtual. ¿Okay? Tampoco lo vamos a hacer, porque es exactamente el mismo procedimiento que el BJT. Y bueno, como yo les digo, en realidad a mí lo que me interesa es más llegar a los análisis de circuitos, de problemas, ¿no?, para practicar eso, y no detenernos en demostrar cosas que ya demostramos, ¿no? Entonces quiero avanzar un poquito más rápido con eso para llegar a algunos ejemplos de amplificación diferencial prácticos. Ok, bueno, entonces se puede probar, ¿verdad?, que esta tierra es virtual, ok, más o menos como hicimos la vez anterior, y la ganancia de pequeña señal es equivalente, e igual que el BJT, tenemos que entregar el doble de corriente para un amplificador diferencial MOSFET y tener la misma ganancia que un amplificador diferencial de fuente común. Ok, eso es esperable. Bueno, tiene que ocurrir lo mismo que en el BJT. Entonces, eso no es nada malo. La respuesta en gran señal del amplificador, sin embargo, como les decía, ¿verdad?, ya no es exponencial. En este caso se puede probar que es raíz cuadrática, ¿verdad? Simplemente restar las dos expresiones cuadráticas que conocemos de los modelos que desarrollamos para el MOSFET, modelos cuadráticos, y hay que hacer un montón de álgebra, y ustedes saben que la álgebra, ¿verdad?, sí, es un poquito más complicada, ¿verdad?, porque la álgebra con raíces cuadradas y cuadrados es más enredadillo, ¿verdad? No lo vamos a hacer, ahí en el Rasabi son 2 páginas que se pegan, ¿verdad?, de despejes para obtener estas expresiones. Ustedes le tienen fe a Rasabi, ¿verdad?, así que confíen en él, están bien sacadas. A la hora de la verdad, como les digo, no nos vamos a preocupar mucho por esto tampoco. Lo importante, pues, es saber, ¿verdad?, que tenemos acá una característica muy interesante. Y es que este término tiene un máximo, ¿no? ¿Qué pasa si Win1 menos Win2 es mayor al cuadrado? Es mayor que 4 ISS sobre K'W sobre L. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién me lo dice? ¿Puede ocurrir esto en la vida real? No, No, porque está cuadrado. porque esto se indefine, ¿verdad? No sé. Entonces tenemos ahí un problema que pareciera que digamos, sistema tiene un límite real, ¿verdad? Fíjense que lo que ocurre ahí, si esto llegara a darse, es que simplemente uno de los transistores se va a apagar, ¿verdad? En el momento que esto ocurre, M1 o M2 se apaga, dependiendo de la polaridad de esta resta. Lo cual es de esperar, ¿verdad?, por la expresión, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, cuadrática para el amplificador basado en MOSFET, ¿verdad?, para un transistor MOSFET, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que si VGS es menor que VTH, ¿verdad?, esta expresión se vuelve cero, ¿verdad? No es que se vuelve negativa la corriente. Ahora, ustedes saben, ¿verdad? Siempre me como el 2, disculpen. Ustedes saben que a la hora de la verdad en realidad entramos en otro modo de operación. A ver, los que estaban en activos, ¿cómo se llamaba cuando la VGS caía de VTH? ¿En qué zona entraba el transistor?
Subumbral. Triodo. Umbral. Subumbral, ¿verdad? Recuerden que hay una cosa son las regiones de operación y otra son los modos, ¿verdad? Entonces, subumbral es cuando el transistor está... Ay, perdón, está mal, eso no es posible, ¿verdad? Ok. Cuando estamos debajo de VTH, ¿verdad? Esa es la curva VGS versus logaritmo de ID. Esta región que está aquí debajo de VTH se conoce como subumbral, ¿ok? De hecho, por eso es que aunque VGS sea cero, hay una corriente siempre por el transistor. Nunca lo podemos apagar del todo. Eso es lo que se conoce como la corriente de apagado, ¿verdad? Ustedes ven en digital, no sé si la vieron lógico, pero si llevan VLSI hay que verla, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy suponiendo es que esta región no existe, ¿verdad? En esta ecuación. Si VGS es menor que VTH, el transistor se apagó, no hay corriente, ¿ok? En la vida real hay subumbral, pero no la vamos a considerar, por lo menos a nivel de este curso, ¿ok? Nada más para que estén tranquilos. Para Pablo, recuerde que la relación entre triodo y saturación depende de esta expresión, ¿verdad? Más bien, para que la tengan clara, ¿verdad? Todos. ¿Ok? Esta es la zona de operación, digamos, ¿no? La zona de operación en el transistor, cuando yo lo veo entre VDS, ¿verdad? Y ID para un determinado VGS, ¿verdad? Es la curva esta, vamos a ver, ¿no? Cuando tengo aquí mi V de saturación, que está dado por esto, ¿verdad? Entonces, recuerden, aquí estoy en saturación y aquí en triodo. En este curso siempre trabajamos en saturación. Entonces, el cambio de esta zona, ¿verdad? No tiene que ver con la región, ¿verdad? La región es más bien con respecto, ¿verdad? A la tensión de umbral. ¿Ok? Ahí me disculpa, pero no sé si estoy confundiendo zona con región. Me parece que capaz estoy al revés, pero bueno, ya eso es cuestión de la edad. Pero básicamente quiero que entiendan que es diferente, ¿verdad? Cuando nos referimos al encendido del transistor en función de VGS y cuando nos referimos a que si el transistor está en la zona activa, la zona de triodo y la zona de saturación. ¿Ok? Que eso tiene que ver con la relación entre VDS y la tensión de overdrive, ¿verdad? Esto es lo que llamamos de la tensión de overdrive o alternativamente VDSAT, ¿no? Estos dos nombres son intercambiables, dependiendo del libro, así se usa, ¿verdad? Está claro, Pablo, nada más por aquello, para que no se enrede por ahí en algún ejercicio, ¿no? Siempre recuerden que, para todos, ¿verdad? Siempre recuerden que en este curso los transistores tienen que estar saturados. Si son MOSFET, si son BJT, tiene que estar en la zona activa, ¿ok? En este curso esa es la regla. No estamos en digitales. En analógico, 99.9% de los casos, el transistor MOS saturado, el transistor BJT activo. Ok. De esta redacción de acá, entonces, yo puedo encontrar digamos, de esta relación, puedo encontrar un VIN 1 menos VIN 2 máximo. ¿Ok? Simplemente, ¿verdad? De esta relación que tengo acá. ¿Qué me va a decir, verdad? ¿Hasta dónde puedo yo hacer crecer, digamos, VIN 1 menos VIN 2 antes de que uno de los transistores se apague? Eso es todo lo que quiero decir. No vamos a hacer la pruebilla, ¿verdad? Ustedes aquí hacen las vueltas que quieran. Básicamente lo que llegan es que esto es igual, van a ver, según el libro, es igual a raíz de 2, la tensión de equilibrio que ustedes ya derivaron más arriba, ¿verdad? ¿Ok? Esto se puede sacar relativamente fácil, ¿verdad? Simplemente es igualar estos dos, raíz, y, ¿verdad? Hagámoslo de una vez. Esto es igual a VI menos VI, más bonito, perdón. VI 1 menos VI 2 igual a la raíz. Ok. No voy a sacar la raíz de ISSS, del 4, no lo voy a sacar, ya no ven por qué. K' W sobre L. Y si ustedes se dan cuenta, esto es igual a raíz de 2 por la raíz de ISS
2 ISS K' W sobre L. Y esto de acá es la definición que teníamos allá arriba de la tensión de equilibrio. Entonces, si ustedes conocen la tensión de equilibrio, raíz de 2 le da la máxima excursión que ustedes pueden tener a la entrada del circuito. Ok, creo que andaba por acá. Ahí está. ¿No? Bueno, ahí me está faltando un 2. A ver, ¿a dónde puede venir ese 2? Okay. Bueno, después les busco ese 2 porque los he perdido. Me queda de tarea ahora después del recreo. Ok, les corrijo eso. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Bueno, que esas dos expresiones son no lineales, pero que tienen estos máximos, digamos, ahí, que no existen en el BJT, ¿verdad? En el BJT en realidad, pues tenemos expresiones que son sigmoides, pueden crecer hasta el infinito. Ya sabemos que en realidad no, ¿verdad? Pero prácticamente pueden crecer hasta el infinito, ¿verdad? Porque estas curvas nunca llegan a la cota. En el caso del MOS, tienen un límite de validez, a partir del cual uno solo de los transistores está encendido y el otro está apagado. ¿Okay? Entonces, vamos a parar aquí por 10 minutos, nos vamos a ver a las 14 para avanzar por lo menos unos 15, 20 minutos más en la teoría y luego vamos a parar para hacer consultas del examen. ¿Ok? Bueno, nos vemos en un momento.
Ok, estamos de vuelta para compartir otra vez. Listo. Nada más voy a darles una, porque algo que me quedó ahí picando. Perdonen, pero no me gusta ver las cosas en el aire. Aunque queden grabadas, no importa. Prefiero corregirme. Cuando hicimos este análisis por acá, yo me quedé patinando un poco con esto. Recordemos que hice 1 formalmente, ¿verdad? Según la expresión que tenemos acá. Son estas dos exponenciales. Es más, veámosla acá, ¿verdad? En el problema que estábamos viviendo ahí, me estaban diciendo que por aquí solo viene un 2%, ¿verdad? De IE. Y por acá viene un 98% de la corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que VIN 2, en ese caso VIN 2 es mayor que VIN 1, ¿no? Lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Si esto es así, esta es una exponencial de un número negativo. Si esta diferencia es muy grande con respecto a VT, creo que esto lo hicimos el semestre pasado, cosas parecidas en activos, pues este número rápidamente tiende, ¿verdad?, a 0. O por lo menos es mucho menor, ¿verdad?, que 1. Por eso es que luego yo aproximé entonces, bueno, yo no, el libro aproxima, hice 1 a solo la exponencial, ¿verdad? Perdonen ahí que se me fue esto, ¿verdad? De V en 1 menos V en 2 sobre la tensión térmica, ¿verdad? Ok. Disculpen ese ahí, ese se me quedó colgado. ¿Por qué pasó esto acá? Bueno, recuerden que aquí VT es igual a FIT, ¿verdad? Es lo mismo. Y por eso hicimos esta aproximación. Entonces, bueno, quería aclarar eso para que no quedara en el aire, ¿verdad? De por qué hice esa aproximación. Y luego aquí corregir el problemita que nos quedó acá. En realidad yo hice mal este análisis. Esta es, ¿verdad?, mi tensión de equilibrio, y eso me pasa por ser vago y tratar de hacer las cosas más rápido de lo que se debe, ¿verdad? Entonces, aquí nos están preguntando qué pasa, ¿verdad?, cuando esto ocurre. Bueno, en realidad lo que yo tengo que suponer es lo siguiente. Si yo tengo un transistor prácticamente apagado y el otro que prácticamente está consumiendo toda la corriente, esa fuente. Si yo supongo que la corriente que va por acá es 0 y por acá tengo ISS, yo puedo derivar o encontrar cuánto vale el VGS de cada uno de esos transistores. Si este es M1 y este es M2. Con respecto a VIN 1 y VIN 2. Fíjese que como ambos transistores comparten el mismo source, ¿verdad?, tienen las fuentes conectadas, yo sé que VIN 1 menos VGS1 tiene que ser igual a VIN 2 menos VGS2, porque esta es la tensión VP, que para ambos transistores, ¿verdad?, es igual, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que VIN 1 menos VIN 2 es igual a VGS1 menos VGS2. Pero si VGS1 está justo en el momento que se apaga, recuerden que el transistor se enciende cuando VGS es igual a VTH, ¿verdad? Recordemos la expresión. K' medios W sobre L VGS menos VTH. Bueno, esta es la expresión cuadrática que conocemos para el MOSFET. Si estamos justos en el punto en que VG es igual a VTH, ID es igual a 0, ¿no es cierto? Esta expresión, por lo tanto, yo puedo decir que ese VGS1 es igual a VTH.
menos VGS2. VGS2 lo puedo despejar de esta expresión también. VGS2 es igual a la raíz de ID por, bueno, sobre K', bueno, aquí hay el 2 que viene, este 2 pasa a multiplicar, W sobre L, ok, por perdón, más VTH, ¿no es cierto? Entonces acá, digamos, lo que yo estoy diciendo es que yo puedo ahora sustituir esto acá, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo esto acá, entonces esto me va a quedar menos raíz de 2 ID, ok, sobre K', W sobre L, y esto menos VTH. Se me van a cancelar los VTH, ¿verdad? Y lo que me queda es que Win 1 menos Win 2, que ahora sería, digamos, el valor máximo, porque básicamente lo que estoy diciendo es el punto donde una de las ramas ¿verdad? Se me está eliminando, es igual a, ¿verdad? Bueno, le vamos a sacar el valor absoluto, ¿verdad? Para no quitarnos ese signo de ahí. Le vamos a sacar el valor absoluto. Es igual a raíz de 2 ID, pero en ese caso ID es igual a ISS sobre K', W sobre L, y esto es igual a raíz de 2 por lo que definimos, raíz de ISS sobre K', W sobre L, es lo que definimos como VGS, perdonen, VGS menos VTH de equilibrio, ¿verdad? Ok, de ahí salió. Entonces, por eso es que acá nos da esta relación aquí. Ok, disculpen ahí con el enredillo, eso me pasa por quererme brincar un paso, irme a donde no debía. Entonces, esto me define, digamos, la tensión máxima que yo le puedo meter diferencial al amplificador antes de que una de las ramas se apague. ¿Ok? Sabemos que en realidad ese límite no existe, que en realidad el transistor ahí entra, ¿ok? Ya en una zona de operación que es la que conocemos como una región, ¿verdad? Que es la que conocemos como subumbral, ¿ok? Pero la vamos a ignorar para este curso. Bueno, aquí hay algunos ejemplitos. Básicamente, ¿qué sucede si yo duplico, le pongo una corriente del doble en la cola? Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es multiplicando ISS por 2. Obviamente van a aumentar las caídas de tensión, ¿ok? Porque tengo el doble de corriente para la misma resistencia de drain, y lo que hago es expandir, ¿verdad? La curva, ¿verdad? Expando la curva y por lo tanto estoy expandiendo también los límites máximos de entrada que tengo en mi diferencial. Entonces esta es una ventaja que en cierta manera me permite el MOSFET con respecto al BJT, que yo puedo variar estos rangos simplemente cambiando la corriente de polarización, ¿ok? Lo puedo duplicar el ancho máximo de la tensión de entrada máxima, duplicando la corriente de cola, por ejemplo, o aumentando la corriente de cola, o doblando el tamaño del transistor. Si doblo el tamaño del transistor, no tengo impacto en la caída de tensión, porque la corriente está definida, o sea, mejor dicho, la caída de tensión está definida por la corriente drain que estoy generando, ok, en el amplificador diferencial, pero sí aumento el rango máximo, o mejor dicho, lo estoy acortando. Estoy acortando, ¿por qué? Porque estoy haciendo que el transistor, al bajarlo a la mitad, significa que ahora necesita una tensión menor para producir la misma corriente. ¿Ok? Entonces, si yo hago el transistor más ancho, lo que hago es disminuir el, eh, el rango máximo de entrada, porque es más rápidamente alcanzo el E-drain que yo necesito en ambos lados. Entonces, esos son los, digamos, contrastes de juego que tengo con los transistores
que no tengo con el BJT, ¿verdad? Estos juegos no los puedo hacer con el BJT porque son una función de las facilidades que tengo con el MOSFET microelectrónico, porque puedo variar sus tamaños. Entonces, estos son ejemplos que están ahí en el libro, pueden hacerlos. En realidad son solo como juegos, ¿verdad? Para que vean más o menos las características, pero no nos vamos a meter mucho en ese detalle, ¿verdad? Están ahí. Es el ejemplo 10-19, si lo quieren ver en el libro. No nos vamos a meter con mucho detalle en eso. ¿Qué sucede cuando se duplica la corriente de cola? ¿Y qué sucede cuando se duplica el tamaño del transistor? Vamos al análisis de pequeña señal. Bueno, aquí un dedazo. Vamos a verlo de una manera intuitiva. Ya terminemos esto y podemos pasar ya a consultas para el examen. Okay. Vamos a verlo de una manera intuitiva. Vean que el modelo de pequeña señal es igual, es el mismo que el del BJT, solo que sin RP, lo que hemos visto hasta ahora. También puedo probar, ¿verdad?, que este nodo es un nodo virtual a tierra, una tierra virtual. Y fíjense que en esta expresión que yo tengo aquí arriba, vamos a ver, está acá arriba, si Vin 1 menos Vin 2, 1, 2, es mucho menor que este término de acá, yo puedo entonces aproximar, ¿verdad?, esta expresión. O sea, lo que estoy buscando es cómo hacer el análisis de pequeña señal, literalmente. Yo puedo entonces aproximar mi expresión solo a esta, ¿verdad? Saco esa resta al cuadrado. Si eso es así, fíjese que esa es una expresión totalmente lineal, ¿verdad? Y por lo tanto, la resta es igual, ¿verdad? Simplemente pues, despejando todos estos parámetros que me quedan a un parámetro lineal, ¿ok? Multiplicando una diferencia de voltaje aquí. Entonces aquí podemos hacer un análisis interesante. Vamos a ver si me sale. Vamos a hacerlo así por encima. Y con eso paramos. ¿Ok? Estamos diciendo que la corriente, ¿cómo es que lo puse? I de 1 menos I de 2, cuando Vin1 menos Vin2 al cuadrado es muy pequeño, es igual a la raíz de K' W sobre L por ISS. ¿Ok? Y eso por Vin 1 menos Vin 2. Yo sé que Vx en pequeña señal, ¿verdad? O sea, o si lo veo en pequeña señal, ¿verdad? Yo sé que yo tengo una salida pequeña señal Vx que es igual a I de 1, lo voy a poner en minúscula porque es pequeña señal, por RC. Y lo mismo tengo en Vy. En pequeña señal Vx menos Vy es igual a RC por I de 1 menos, perdonen, I de 1 menos I de 2. ¿Ok? Que sería igual a la raíz menos Vx menos Vy a la raíz de K' W sobre L y SS. Aquí es L, ¿no? Por RC por Vin1 menos Vin2. Vx menos Vy en realidad es Vout, ¿no? Entonces sería Vout diferencial, pequeña señal, sobre Vin1 menos Vin2,
que estamos suponiendo que es muy pequeño, sería igual a la raíz de K' W sobre L. ¿Qué sucede si Vin1 menos Vin2 son muy pequeños? Yo puedo suponer que en el amplificador diferencial, si la resta entre estas dos tensiones es muy pequeña, puedo suponer que en principio el amplificador está muy cerca de la zona de equilibrio, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ISS, en realidad, la corriente, perdón, me fui donde no debía. La corriente que va por cada rama en realidad es igual a ID, ok, ¿verdad? ISS, mejor dicho, ¿verdad? Es igual a 2 veces la corriente que va por cada uno de los transistores, ¿verdad? ¿Y esto qué es igual? Que es igual a raíz de 2K' W y D. Esto es GM, ¿verdad? GM, O sea que yo de esta manera también puedo probar que la ganancia de este amplificador es igual a GM por RC. Es otra manera de hacerlo. Ahí está, ese ejemplo está hecho en el libro, ¿verdad? No sé por qué no estaba en las diapositivas, pero me gustó, me pareció bonito para ponerlo. Les da una prueba alternativa de que la ganancia de este amplificador entonces es igual a GM por RD también. Es una tercera manera de probar la ganancia. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a parar aquí. Aquí básicamente estamos igual, se aplica el mismo concepto de tierra virtual. Y como vamos a ver la clase que viene de hoy en 8, ¿verdad? Cuando retomamos las clases, se pueden entonces aplicar los conceptos de medio circuito que usamos para el BJT y con eso vamos a derivar lo que nos falta, amplificador diferencial, lo terminaríamos de hoy en 8 y de este viernes en 8 veríamos una introducción muy pequeña a cómo se construyen amplificadores operacionales. Vamos a hacer un pequeño amplificador operacional sencillo, que se conoce como el amplificador de Miller, sin compensar por ahora, porque no hemos visto respuesta a frecuencia. Yo les voy a explicar cómo se construye. Vamos a ver algunos otros tipos de amplificadores operacionales, solo como para que ustedes tengan ese tema completado para el curso que viene, para el curso que ustedes van a llevar. Y ya entraríamos en lo que sería respuesta a frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer es parar aquí a hablar y vamos a abrir el espacio para consultas. Si tienen alguna consulta con respecto al examen, por favor. O todo está bien, todo pura vida, puros dieces. Puros 10 es por ahora, profe. Bueno, esperamos el viernes. Sí, sí. Bueno, no, van a ver que el examen no está. Yo, este es el examen donde ustedes tienen que sacar una teja. ¿Ok? Si le ponen ahora y sacan una teja, el resto del semestre no se preocupan mucho. No hay consultas. Si no hay consulta, no los saturo más. La idea es que se vayan a estudiar y se preparen para el viernes a la 1. El examen va a estar listo. Lo voy a subir por Viatec Digital. Lo voy a poner en la carpeta de evaluaciones. Ustedes de ahí lo van a poder bajar y ahí mismo lo van a poder subir. ¿Ok? A través del TEC Digital. Yo cierro a las 6 la recepción de exámenes el viernes. ¿Ok? Está bien, muchas gracias, profe. Bueno. Profe, sí, ¿me escucha? Claro, Sí se me escucha. claro, yo sí lo escucho. Ah, ok. Profe, bueno, como van a ser diseños, aparte de la ganancia, digamos, dependiendo del circuito que usted me pusiera a diseñar, ¿cuáles serían los otros parámetros en los que yo me tendría que fijar Más o menos, por eso yo les recomendé que vieran el Rasabi, ¿verdad? principalmente? El diseño que hay ahí. Generalmente a veces hay que diseñar la red de polarización. Es probable que haya que calcular algún capacitor ahí, si yo les digo que trabaje en determinada frecuencia. En el caso de un MOSFET, es probable que tengan que encontrar el tamaño del transistor, ¿verdad? El W sobre L. Son cosas de ese estilo, calcular la resistencia de carga, digamos, cuánto es RC o R drain, o la R source, la R emisor, cuánto es la R de base, o cuánto es la impedancia, digamos, de salida. Si fuera un cascodo, por ejemplo, ¿cómo calculan ustedes la ganancia de un cascodo? Bueno, la ganancia de un cascodo depende de la transconductancia del transistor, M1, digamos, si fuera un MOSFET, y la resistencia de Rout, que ustedes la conocen ya por fórmula, ¿verdad? Es
la resistencia de la fuente corriente en paralelo con la resistencia del cascador, ¿no? Y de a partir de ahí ustedes tienen que derivar, por ejemplo, el tamaño de los transistores. Y ya está. Eso son problemas típicos, eso lo que les digo son lo que está en los problemas que ustedes tienen ahí en el Rasabi de diseño. Ok, ok. Ujú. Ustedes agarran, hacen esos problemas, van a estar bien. Profe, ¿Sí? ¿cuál era la regla de los largos del transistor? O sea, ¿cuál era el número? ¿Que era 5? Normalmente entre 2 y 5 veces el largo mínimo, pero en este no se preocupe, eso no lo van a tener que hacer. Ok. Por ahora nos vamos a quedar con el W sobre L. Es lo que tienen que calcular, nada más. Profe, ¿y cuál era esa relación? ¿Cuál era el número aceptable para esa relación? W entre L. Ah, no, cualquiera. No se preocupe, yo lo voy a hacer para que sea normal, pero si a ustedes les queda un W sobre L, 1 por 10 a la menos 3, o 5000, ya ustedes saben que no está bien. O sea, normalmente Ok. uno soporta un W sobre L en el rango de 1 a 1000, 1500. Ya más que eso, ya hay que cambiar la especificación, porque significa que si tiene que ser muy grande, que la corriente de polarización es muy baja. Entonces ya es un error de diseño, entonces hay que aumentar la corriente de polarización. Si les da muy delgadito, o sea, si les da W sobre L igual a 0.5, es muy probable que la corriente más bien sea muy baja. Entonces hay que aumentarla. No, mejor dicho, en este caso más bien que la corriente es muy alta, entonces más bien hay que bajarla. Pero digamos que yo les voy a entregar problemas acotados para que ustedes sepan que no les va a dar un W entre L igual a 10.000 o igual a 1 por 10 a la menos 3. No, pues, la idea es que les quede dentro de esos rangos razonables, ¿verdad? O sea, si les da un W sobre L igual a 200, 300, normal, no hay problema. Si les da 3000, ya está medio sospechoso. Si les da 5 por 10 a la menos 3, no, está muy bajo. Les da 0.8, bueno, y puede ser, capaz. Se ha hecho, sí, se hace. Está bien. Bueno, estamos, gente. Entonces, si no hay más consultas, vamos a estudiar y estamos listos para el viernes. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe. profe. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Pura vida, profe. Bueno, pura vida.